Bendito el nombre del Señor. Una vez más, vamos a tratar de seguir compartiendo. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Una vez más, estamos aquí en este su programa, una palabra viva y eficaz desde la ciudad de Scarborough, en Toronto, Ontario, Canadá. Y hoy vamos a seguir meditando en la palabra del Señor como lo hacemos usualmente los días de lunes a jueves, donde meditamos la palabra del Señor como dice el Señor allí en el libro de Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En el día de ayer, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, estuvimos compartiendo con la iglesia acerca de una fiesta que celebra el pueblo de Israel y que tiene dos connotaciones. Tiene una connotación bíblica y tiene una connotación civil. Y es la fiesta que ellos llaman la fiesta de Yom Teruah o la fiesta de Año Nuevo. Por lo cual entonces nosotros estuvimos hablando acerca, Yom Teruah o Rosh Hashanah, y cómo, cuál es el verdadero significado, si era Rosh Hashanah o Yom Teruah. Y la verdadera fiesta del Señor en la palabra de Dios, como lo dice el libro de Levíticos o Wayikra, capítulo 23 al 25, es la fiesta de Yom Teruah o el día de las trompetas. Después de la fiesta de Yom Teruah se acerca una fiesta muy importante para el pueblo de Israel que se llama la fiesta de Yom Kippur o el día de la expiación o el día del perdón. Esta fiesta de Yom Kippur vendrá aproximadamente dentro de 10 días. Son 10 días después de Yom Teruah, viene Yom Kippur. Viene primero la fiesta de las trompetas. Ya hablamos qué connotación tiene la fiesta, el día de las trompetas, que nos ha enseñado. Hemos hablado 3 años consecutivos para esta fecha de esta fiesta, y en cada uno de estos temas hemos tocado un tópico diferente. Y ahora viene Yom Kippur, de lo cual, si el Señor lo permite, también estaremos compartiendo con ustedes ese tema. Hoy vamos a estar hablando de los 10 días que llamaríamos los 10 días antes de Yom Kippur. ¿Qué pasa los 10 días antes de Yom Kippur? A partir de Yom Teruah hasta Yom Kippur, que pasarán 10 días, vienen los días de el arrepentimiento, el día donde el pueblo de Israel empieza a arrepentirse de sus pecados delante de la presencia del Señor, para que cuando llegue el día de Yom Kippur o el día de la expiación o del perdón, entonces aquellas personas puedan ser aceptadas delante de la presencia del Señor. Ese día de Yom Kippur no lo voy a tratar hoy, lo vamos a tratar más adelante, el día que venga, el día de la fiesta, quizás la semana entrante, el próximo primer día de la semana, cuando nos reunimos como congregación, y vamos a tratar este tema si el Señor así lo permite. Pero hoy vamos a hablar de Teshuvah. Teshuvah es lo que empieza a celebrarse hoy en el pueblo de Israel, y que seguramente nosotros debemos también recordar Teshuvah. ¿Qué es Teshuvah? Teshuvah, la palabra Teshuvah significa volverse a. Eso es Teshuvah. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra del Señor, cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, de arrepentirnos, estamos hablando de hacer Teshuvah.
Cuando nosotros decimos que nos arrepentimos o cuando decidimos arrepentirnos y ser transformados, hemos decidido hacer teshuvah. Simplemente dejar de andar por nuestros malos caminos y volvernos al Señor. Hacer un giro de 180 grados. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no tenemos al Señor en nuestro corazón, no tenemos temor de Dios en nuestras vidas, la palabra del Señor nos dice claramente que hay caminos que al hombre le parecen derechos, rectos, pero sus fines son fines de muerte. Por lo tanto, cuando nosotros creemos que estamos haciendo lo bueno, realmente lo que seguramente nosotros estamos haciendo delante de la presencia del Señor es lo malo. Porque el Señor dice claramente en su palabra, porque mis caminos no son vuestros caminos, ni mis pensamientos vuestros pensamientos. El pensamiento de Dios es muy diferente al pensamiento del hombre y el camino de Dios es muy diferente al camino del hombre. Hoy por hoy nosotros escuchamos frases como que nos dicen es que todas las, todos los caminos conducen a Roma. Podemos decir, donde quiera que tú quieras, de pronto quieras decir es que todos los caminos llevan allá, todas las religiones nos llevan a Dios, en absoluto. Permíteme decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchas, que si tú tienes ese convencimiento en tu corazón de que todas las religiones nos llevan a Dios, estás por un camino equivocado. Ninguna, absolutamente ninguna, ni tu religión, ni la religión de fulano, ni la de sutano, ni la de mengano, ninguna religión, absolutamente ninguna religión te lleva a la presencia del Señor. No, yo no puedo decir es que mi religión, porque es que nosotros no estamos hablando de religión, nosotros estamos hablando del camino. Eso es lo que nosotros. Solamente hay un camino. Jesús o Yahshua HaMashiach dice en su palabra, allí a través del apóstol Juan de Yohanan, en el capítulo el capítulo 14, versículo 10, si no estoy mal, él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, hay un solo camino. Un solo camino para llegar a la presencia de Dios el Padre, y ese camino se llama Jesús de Nazaret o Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada amiga, tú lo que necesitas es conocer el camino. El camino. Si tú conoces el camino, entonces llegarás a la presencia del Señor. Dice Tomás, si no estoy mal, dice, Señor, muéstranos el camino. Y el Señor dice, yo soy el camino. Solo Él es el camino. Por lo tanto, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, vamos a hablar de Teshuvah el primer día, o día 1, y estamos hablando de que Teshuvah significa arrepentimiento o volverse a Dios. ¿Por qué nosotros debemos hacer Teshuvah? ¿Por qué nosotros debemos arrepentirnos? Vamos a basar nuestra primera enseñanza del día de hoy, nuestra primera meditación, en el capítulo 3 del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, y del capítulo 1, del versículo 1 al 10. El primer punto por el cual nosotros debemos arrepentirnos o hacer Teshuvah es porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 1 y 2 de la siguiente manera. En aquellos días vino Juan el Bautista
Yohanan del Tevilá de Teshuvá, predicando en el desierto de Judea, en el Midbar de Yehudá. Escúchame esto, Juan el Bautista era Yohanan del Tevilá de Teshuvá, era el que bautizaba en arrepentimiento. En aquellos tiempos viene Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Lo primero que nos dice la palabra de Dios nos habla de que Juan es el Bautista, es el que bautizaba, el que hacía tevilá de Teshuvá, era el que bautizaba con arrepentimiento. El bautismo no era algo nuevo en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a escuchar del bautismo, a bautizarse, a sumergirse, a purificarse. Pero viene aquí algo interesante, es que este Yohanan viene predicando un mensaje de arrepentimiento. Él, antes de la Biblia decirnos que Juan el Bautista estaba predicando, estaba bautizando, dice que venía diciendo arrepentíos. Él venía predicando en el desierto de Judea, en el Midbar de Yehudá, diciendo arrepentíos, hagan teshuvá, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo primero que Juan viene diciéndole a la gente es arrepiéntanse, hagan teshuvá. ¿A quién le estaba diciendo Juan o Yohanan? ¿A quién le estaba diciendo que se arrepintieran? ¿A los gentiles? ¿A los paganos? ¿A aquellos que no conocían al Señor? No. Juan el Bautista no venía proclamando un mensaje de arrepentimiento para personas que no conocían del Señor. Juan el Bautista venía predicando un mensaje de arrepentimiento a aquellas personas que decían conocer a Yahweh, que decían conocer a Hashem, a Adonai, a Eloheinu. A él decían, nosotros conocemos, somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Creador, Dios nos escogió a nosotros, y ellos creían que la escritura era únicamente de uso especial para ellos, y solamente ellos a los que tenían acceso a la escritura. De tal manera que viene un hombre burdamente vestido con piel de camello, eso lo vamos a leer más adelante, predicando un mensaje de arrepentimiento. Dice, arrepentíos, hagan teshuvá, vuélvanse a Dios. Y de pronto la respuesta de muchos, como lo dice en el tiempo de Malaquías, le van a decir, ¿y en qué hemos de hacer teshuvá? ¿Por qué tenemos nosotros que hacer teshuvá? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Si nosotros somos el pueblo santo, si nosotros somos el pueblo escogido. Y quizás si nosotros le decimos a un cristiano, a un creyente, a un mesiánico, a un seguidor del camino, que se arrepienta, que haga teshuvá, muy posiblemente se va a sentir ofendido por el mensaje que le estamos diciendo. Hermano, haga teshuvá, arrepiéntase, vuélvase a Dios, pídale perdón a Dios por su pecado. Entonces van a decirte, ¿y yo por qué me tengo que arrepentir? Si yo ya me arrepentí, si yo ya le entregué mi vida a Cristo, si yo ya le entregué mi vida a Hamashiach, si yo ahora soy una nueva criatura, ¿por qué tengo que arrepentirme? Pero es interesante, mi amado hermano, que cuando Adonai Yeshua Hamashiach, nuestro Señor Jesucristo, iba a ser entregado para morir en la cruenta cruz del Gólgota, él llega en la cena, una cena preparatoria antes del día de la Pascua, porque no era precisamente el día de la Pascua. Viene el Señor y está compartiendo con sus discípulos, con sus apóstoles, con la iglesia, y repentinamente se levanta, toma un lebrillo, una vasija,
se ciñe una toalla en la cintura y empieza a lavarle los pies a sus discípulos. Cuando Yahshua empieza a lavarle los pies a sus discípulos, está haciendo una obra de siervo. Está haciendo una obra que él no tendría que haber hecho, sino que otro tenía que haberla hecha por él. Pero sus discípulos no entendían lo que Yahshua hacía. Ellos simplemente estaban viendo que el maestro les estaba lavando los pies. Y permitieron que el maestro les lavara los pies. Y va el maestro lavando los pies de sus discípulos, uno por uno, hasta que llega aquel fogoso discípulo, aquel hombre llamado Cefas, que siempre estuvo dispuesto a hacer lo que fuera por el Señor. Y cuando el Señor pone el lebrillo allí para lavarle los pies, Cefas le dice: Señor, tú no me lavas los pies. Tú no tienes por qué humillarte a lavarme mis pies a mí, que soy tu siervo, que soy tu discípulo, que soy tu seguidor, que estoy aquí para servirte a ti. Tú no me lavas, yo quiero lavártelos a ti. Quizás esa fue la expresión de Pedro. Aunque la Biblia no me enseña que Pedro le hubiera dicho a Yahshua que él quería lavarle los pies. Pero la respuesta de Yahshua, de Jesús de Nazaret, de nuestro Señor Jesucristo, fue: si yo no te lavo los pies, no tendrás parte en mi reino. Y entonces la respuesta de Pedro es: Señor, no solamente los pies, sino las manos, la cabeza. Lávame completamente. Y el Señor le dice: el que está limpio no necesita lavarse sino los pies, y vosotros todos estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Quiere decir con esto el maestro que cuando nosotros le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, en el momento en que nosotros le hicimos Teshuvah, nos arrepentimos, aceptamos a Yahshua, aceptamos a Jesús en el corazón, inmediatamente fuimos lavados. Pero no quiere decir, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, que nosotros no pequemos. Salomón decía en su oración cuando le oraba a Hashem, al Señor, allí en el templo, dice: Señor, si alguno hubiere pecado, porque no hay hombre que no peque, y viniere a este lugar y orare, tú perdonarás su pecado y escucharás su oración. Porque no hay uno solo de nosotros, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha. No hay uno solo de nosotros que no pequemos. Cuando tú digas yo no peco, estás pecando. ¿Qué quiere decir? Que yo me equivoco, que yo peco y que debo arrepentirme, mantenerme en arrepentimiento. Yo no peco voluntariamente, yo no practico el pecado, ya no soy miembro de este mundo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Pero como estoy en el mundo, seguramente la tierra de este mundo caerá sobre mis pies y contaminará mi vida. Por lo tanto, yo tengo que hacer Teshuvah. Nosotros, mi amado hermano, necesitamos hacer Teshuvah. Necesitamos pedirle perdón al Señor. Necesitamos arrepentirnos continuamente. Ahora sigue diciendo aquí el segundo punto, y quiero decirlo, el Señor permita que lo pueda compartir todo, es para preparar el camino del Señor. Nosotros debemos hacer Teshuvah para preparar el camino del Señor. Si nosotros no andamos en arrepentimiento, no podemos preparar el camino de Dios. Dice versículo 3:
Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Este Juan el Bautista, Yohanan del Tevilá de Teshubá, venía predicando. De este ya había hablado el profeta Isaías. Isaías no solamente profetizó de Yahshua, Isaías no solamente profetizó del Mesías, Isaías profetizó de Yohanan del Tevilá de Teshubá, de Juan el Bautista, de aquel que vendría, de aquel que proclamaría un mensaje de arrepentimiento, prepararía el camino para que otros vinieran a los pies de Yahshua, lo conocieran, lo recibieran y fueran salvos y fueran llenos de la presencia del Señor y tuvieran vida eterna, para preparar el camino del Señor. Nosotros, mi amado hermano, nosotros, mi amada hermana, debemos hacer teshuvah, debemos arrepentirnos y preparar nuestra vida para el Señor, para que nosotros de esa manera también podamos preparar el camino del Señor. El número 3, punto número 3, lo voy a ir un poco más rápido, es confesando nuestros pecados. Dice la Biblia allí en el capítulo 3, versículo 4 del libro de Mateo de la siguiente manera. Capítulo 3, versículo 4 al 6 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Vino primero Yohanan, viene predicando el mensaje de arrepentimiento, viene diciéndole a la gente: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo estoy enderezando el camino del Señor, estoy preparando la senda para que cuando el Mesías venga, ustedes también estén preparados. Permíteme decirte, amado hermano, permíteme decirte, amada hermana, el Mesías viene. La fiesta de Yom Teruah, el día de Yom Teruah, que nosotros estuvimos hablando en el día de ayer, es una fiesta que nos habla de la segunda venida del Mesías, de la segunda venida de Cristo. Yahshua volverá por segunda vez, vendrá primeramente a arrebatar su iglesia, y si nosotros no estamos preparados, aunque seamos creyentes, aunque seamos seguidores del camino, aunque creamos que estamos en santidad, si nuestras lámparas no están encendidas, iluminando nuestro camino, haciendo lumbrera en nuestro camino, entonces cuando el Mesías vendrá, se llevará a los que estén preparados, a los que estén apercibidos, y aquellos que no lo estén se quedarán aquí, serán echados afuera. No os conozco, apartaos de mí, dirá el Señor. Por lo tanto, nosotros debemos hacer teshuvah, mi amado hermano, para preparar el camino del Señor, y para que cuando el Señor venga, no solamente nosotros nos vayamos con Él, sino que otros que no le conocen puedan irse con él a la presencia del Señor. El punto número 4 que quiero tratar en esta noche es dando frutos de arrepentimiento. Primero, nos arrepentimos, preparamos, disculpen, me pasé este pedazo, preparar el camino del Señor y confesando, confiésale tus pecados al Señor. Y si no sabes cuántos pecados cometiste en este día, cuántos pecados has cometido durante el tiempo desde la última vez que le pediste perdón, dile: Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos, perdóname aquellos pecados que no conozco, aquellos pecados con los que ofendí a mi hermano, con los que ofendí a mi vecino, con los que ofendí a mi enemigo, con los que te ofendí a ti, Señor, aquellos pecados que no supe que eran pecados, que no me di cuenta. Señor, te pido perdóname, porque yo quiero preparar tu camino. Confiesa tus pecados y empieza a dar fruto de arrepentimiento.
Dice el versículo 7 y 8, dice, al ver que muchos los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dignos de teshuvá, que nosotros realmente, nuestro fruto, mi amado hermano, nuestro fruto, mi amada hermana, sean frutos dignos de teshuvá, que realmente los frutos que nosotros estemos dando sean frutos de santidad, que lo que nosotros hacemos, que lo que nosotros, como nosotros actuamos, no sea solamente lo que no sea que solamente como actuamos o como predicamos, sino que como prediquemos, nosotros actuemos, como escudriñamos la Biblia, la vivamos, la meditemos, la prediquemos. Así es que tenemos que hacer, dar frutos dignos de arrepentimiento, que la gente pueda ver en ti, en mí, en nosotros, en la iglesia de Hamashia, en la iglesia de Cristo, puedan ver personas completamente transformadas, completamente restauradas, completamente limpias, personas honestas, personas transparentes, que puedan ver que aunque nosotros pecamos, que aunque nosotros ofendemos, también nosotros tenemos que tener la capacidad, mi amado hermano, mi amada hermana, de pedirle perdón a aquella persona a quien hemos ofendido. Frutos, o hacer el árbol bueno y el fruto bueno, o hacer el árbol malo y el fruto malo. Por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. ¿Cuáles son nuestros frutos? ¿Qué estamos dando nosotros? ¿Somos nosotros honestos? ¿Somos nosotros transparentes? ¿Somos nosotros aquellos que estamos diciendo cero corrupción, pero somos más corruptos que los mismos corruptos? No necesitamos hablar de cero corrupción para aquellas personas que viven en Colombia, que tanto hablan de cero corrupción. Debemos ser cero corruptos. Debemos dar frutos dignos de arrepentimiento y predicar el mensaje del Evangelio, el mensaje de arrepentimiento del reino de Dios. Venían a él los religiosos. ¿Cuántos religiosos vienen a la iglesia? ¿Cuántos religiosos van y se congregan cada domingo, primer día de la semana, o cada sábado, o de lunes, de domingo a domingo, van todos los días a sus congregaciones allí religiosos, pero sus vidas están llenas de huesos de muerto, sepulcros blanqueados, que por fuera se ven preciosos, se ven santos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos? ¿Cuántos son de aquellos religiosos hipócritas que pretenden demostrar lo que no son? Espero que aquí las personas que comparten con nosotros este tiempo de una palabra eficaz, el tiempo de oración, ninguno de nosotros seamos parte de sepulcros blanqueados, que podamos mostrarle a la gente que lo que somos por fuera somos por dentro, que lo que nosotros somos por dentro lo reflejamos por fuera, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que el Señor le está pidiendo. El Señor dice, den frutos de arrepentimiento. El punto número 5 que quiero tocarte en esta meditación es, ¿por qué hacer teshuvá? ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? ¿Por qué nosotros en este momento deberíamos hacer teshuvá como lo están haciendo los judíos? Es que nosotros debemos hacer teshuvá todos los días. No solamente 10 días antes del día de Yom Kippur. Teshuvá todos los días. Arrepentirnos todos los días de aquello que hicimos, que seguramente no era bueno, que quizá hicimos algo malo que no nos dimos cuenta. Pidámosle al Señor perdón. Señor, perdóname. Porque al final del día, cuando entres a la presencia del Señor o cuando vas a descansar, no le pidas al Señor que te perdone y que te libre los pecados que están ocultos. Debemos hacer teshuvá. ¿Sabes por qué? Porque el hacha está puesta. Dice el versículo 9 y 10. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham
aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Por qué debemos hacer techubá? Porque el hacha ya está puesta. No podemos decir es que yo soy, como muchos dicen, soy hijo del Rey de Reyes. En Cristo lo tengo todo. Ya tengo la vida eterna, que es mi único tesoro. Y eso cantamos, pero no lo vivimos. Cantamos, pero no andamos conforme a la voluntad de Dios. El Señor nos ha dicho, den frutos dignos de arrepentimiento. No es cuestión de que si tú cantas o no cantas. Gloria a Dios si le alabas y gloria a Dios si no lo haces. El que alaba a Dios lo hace. Si lo hace el corazón, Dios le bendice. Dios le escucha. Dios inclina su oído. Pero no es que nosotros demos frutos de labios para afuera. Recuerda lo que el Señor Jesús, Adonai Yeshua HaMashiach, le dijo a los religiosos de su época: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Eran religiosos, decían ser hijos de Abraham. Muchos religiosos dicen ser hijos de Dios porque recibieron a Jesús, pero sus vidas no son vidas conforme a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Hamashiach. Si nosotros no estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, dice que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, así que todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Y esto no solamente va para los religiosos, esto no solamente va para aquellos que dicen que son cristianos y no lo son, o que son mesiánicos y que no lo son, que andan haciendo cosas que no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a la voluntad del hombre. Esto no solamente es para ellos, esto también es para la gente que está en el mundo, para aquellos que no conocen a Cristo, aquellos que no han recibido a Hamashiach en el corazón como su único y suficiente Salvador, aquellos que no han aceptado el sacrificio en la cruz del Calvario, aquellos que han pretendido andar en su propia voluntad. Permíteme decirte que el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y si no te arrepientes, si no haces teshuvá, si no te vuelves tus ojos al Señor y le pides perdón, entonces serás cortado y echado en el fuego. Esto no es cuestión de miedo, mi hermano, esto es cuestión de arrepentimiento, esto es cuestión de teshuvá. Esto es cuestión de volver nuestros ojos a Dios y pedirle al Señor perdón para que el tiempo de la presencia del Señor venga en tiempos de refrigerio. Y por último voy a terminar. Terminar. El punto número 6. Para aquellos que están en la religión, para aquellos que están en la iglesia, para aquellos que en algún momento... Permíteme decirte, si tú estás en la religión, si tú vas a una iglesia religiosamente, permíteme decirte, olvídate de la religión. Empieza a vivir una vida en amistad con Dios, en santidad, en búsqueda de su presencia, en comunión íntima, día a día, momento a momento, cada instante, tengas una comunión íntima con tu Hacedor, con tu Creador, con tu Salvador. Y entonces, cuando tú te despojes de esa religiosidad, rompas ese molde religioso en el cual estás metido y empieces a andar en una vida de santidad delante del Señor, entonces el Señor va a darte a ti su bendición. Mira lo que dice la palabra del Señor. Con esto termino, versículo 11 al 12. Yohanan lo decía, Yohanan del Tevilá de Teshuvá lo decía allí: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, para Teshuvá, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Yahshua viene detrás de mí, estaba diciendo Yohanan. Él viene, él
Él es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, en el Ruach HaKadosh, allí o HaKodesh, perdón. Él los va a bautizar. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Mi amado hermano, Hamashiach viene. El Mesías viene por segunda vez. Cristo viene por segunda vez. Y Él va a venir a arrebatar su iglesia. Él va a venir a levantar su pueblo, su jejilá, su congregación. Aquellos que le recibieron en su corazón como su único y suficiente Salvador. Él va a bautizar. Él nos bautizó con Espíritu Santo. Él va a purificarnos con el fuego, con el poder de Dios. Él vendrá. Ya su aventador está en su mano y limpiará su era. Él va a limpiar. Él va a sacar lo que no es de él y lo va a echar fuera, lo va a recoger. Recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. La pregunta es, ¿eres tú, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, trigo? ¿Somos trigo? ¿Hemos dado buen fruto delante de la presencia del Señor? ¿O somos nosotros, eres tú, o soy yo, somos nosotros paja? Una paja sin fruto. Aquella cizaña que no da fruto. ¿Qué somos? ¿A dónde quieres ir? ¿Al granero de Dios o al fuego eterno que nunca se apagará? Esa decisión las puedes tomar solamente tú. Es una decisión que tenemos que tomar nosotros personal e individualmente. Nosotros decidimos, mi amado hermano, nosotros decidimos, mi amada hermana, a dónde vamos a pasar la eternidad. Dos lugares hay. No hay tres ni hay cuatro, solo dos. El granero de Dios o el fuego eterno donde nunca se apagará. Irán al granero de Dios, a la presencia del Señor para vida eterna, todo aquel que haga teshuvá, que se arrepienta, que vuelva sus ojos hacia Dios y busque la presencia del Señor salvación. Aquel que no lo haga, aquel que no se vuelva a Dios, lo siento mucho, pero su fin será el fuego eterno. ¿Cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor? ¿Cómo está tu vida? ¿Estamos andando en santidad? ¿Le hemos entregado nuestra vida al Señor? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo está tu vida? Si tu vida ha sido una vida religiosa, apartada de Dios, solamente siguiendo preceptos de hombres, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación, este es el momento en que tú tienes que volver tus ojos a Dios y pedirle a Dios que te perdone, que entre en tu corazón y cambie tu vida. Si tú quieres hacerlo, lo único que tienes que hacer es una oración de fe, como la que te voy a proponer. Si quieres repetir después de mí, lo puedes hacer. Esta oración, dile: Señor Jesús, en este momento, vengo delante de tu presencia para pedirte que me perdones, reconociendo que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, limpia mi corazón, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén.
Si tú has hecho una oración de fe como la que como que la que te acabo de proponer, ten la certeza que el Señor ya está en tu corazón, que el Señor ha cambiado tu vida. Vamos a tener que orar todos los días pidiéndole al Señor que perdone nuestras rebeliones, pero ten la certeza que Dios ya ha cambiado tu corazón. Ahora, lo único que te queda, hay 3 cosas que te quiero recomendar. Número 1, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Él como se habla con un amigo. Llévale tus alegrías, tus inquietudes, tus acciones de gracias, tus necesidades, todas tus preocupaciones al Señor, y ten la certeza que el Señor estará allí para escuchar tu oración y para darle respuesta a tus inquietudes. Número 2, empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leerla desde Génesis hasta el Apocalipsis y pídele al Señor, léela a partir del Nuevo Testamento. Te sugiero el Evangelio de Juan, y pídele al Señor en oración que Él te ilumine a través de su Espíritu Santo para conocer cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Y número 3, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el evangelio completo del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar de congregación en tu ciudad, házmelo saber. Que si está en mis manos, con mucho gusto, buscaré un lugar en tu ciudad donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino del Señor Jesucristo, y te lo haré saber. Vamos a terminar. Vamos a saludar a las personas que en este momento se encontramos a través del internet. Que el Señor les bendiga, y ya terminamos en esta tarde. Los invito a continuar. Mañana seguiremos en su programa Una Palabra Viva y Eficaz. Vamos a seguir con el programa o con la meditación de los 10 días de Teshuvah antes de Yom Kippur. Será hasta mañana, si el Señor así lo permite. Gracias por acompañarnos. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Señor alce sobre ustedes su rostro, tenga de ustedes misericordia y ponga en ustedes paz. Bendiciones para todos y muchas gracias por habernos acompañado. Desde aquí de Scarborough, Ontario, Canadá, les saludamos en el amor del Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Bendiciones para todos.